Bienvenidos niños y niñas de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video les voy a hablar de una transformación oscura que es así como el opuesto al Super Saiyajin y al Ultra Instinto. Esta transformación oscura es negativa, es el opuesto al Super Saiyajin y al Ultra Instinto. Y bueno, esta transformación oscura se consigue al contrario del Super Saiyajin, o sea, de la forma opuesta a cómo se consigue el Super Saiyajin y el Ultra Instinto. Que ya tengo tutoriales donde les explico cómo convertirse en Super Saiyajin y usar el Ultra Instinto. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ya les he dicho que para convertirse en Super Saiyajin necesitan mucha energía, necesitan sentir emociones positivas. Y así funciona el Super Saiyan y el Ultra Instinto. Son transformaciones positivas y buenas de energía. Esta transformación oscura de la que les voy a hablar es lo contrario al Super Saiyan y al Ultra Instinto. Se consigue con emociones negativas y no con emociones positivas, ni con electricidad, ni todo eso. Esta transformación oscura es mala, negativa. Y bueno, por ejemplo, las personas positivas y las personas negativas. Las personas que son muy positivas, enérgicas, positivas y felices, cuando tú estás con ellas, sientes felicidad, sientes energía. Ellas te dan de su energía y sales así, muy feliz. O sea, son muy enérgicas y positivas y buenas. Las negativas, cuando estás con ellas, sientes que te drenan la energía, que te la quitan, que te sientes así preocupado, o sea, infeliz, que al estar con esas personas negativas te sientes mal y te quitan la energía. Pues así estas transformaciones, el Super Saiyajin es positivo y da energía, es positivo para ti y para los demás, el Super Saiyajin y el Ultra Instinto. Esta transformación oscura de la que les estoy hablando es lo contrario. Te hace sentir así mal porque no te hace sentir bien. Esa transformación oscura es para gente mala. No te hace sentir bien como el Super Saiyajin. Y cuando las personas están cerca de ti, también haces que se sientan mal. Les quitas la energía que ellos tienen. Así funciona esta transformación. Y ahorita se las voy a decir, les voy a decir cómo transformarse, cómo funciona y todo esto, pero no la usen. Les voy a explicar todo esto únicamente para que lo sepan, porque nadie más te va a decir esto. Yo les digo muchas cosas aquí en mis videos, muchas cosas importantes del Super Saiyajin, superpoderes y cosas que en ningún otro lado te van a decir. Pero esta transformación no la usen porque es negativa, es mala. Se las voy a decir, pero nada más es para que lo sepan. No la usen. Mejor usen el Super Saiyajin y el Ultra Instinto, que esas sí son positivas. Bueno, y ahora, ¿cómo puedes transformarte en esta forma oscura y negativa? Pues al contrario que con el Super Saiyajin. Con el Super Saiyajin te transformas con mucha energía y con emociones positivas sintiendo la piel de gallina. Con esta transformación tienes que ser negativo, con emociones negativas de ansiedad, miedo, miedo malo, estrés, ira y todo en negativo. Porque ya les he dicho que hay emociones positivas y negativas. O sea, todo es bueno y malo, todo es bueno y malo. Las emociones igual. Existe el miedo bueno, pero también el miedo malo. La felicidad buena, la felicidad mala. La ira buena, la ira mala. Todas las emociones son buenas y malas. Por ejemplo, el miedo. El miedo bueno es cuando te asustas de algo que no esperabas, que te asustas. Cuando te asustas con el miedo, sientes la piel de gallina y te sientes eléctrico. Ya les he dicho esto antes en mis tutoriales del Super Saiyajin. Y el miedo malo es cuando tienes miedo de algo que todavía no pasa. Puede decirse que es así como la ansiedad. También hay ansiedad buena y ansiedad mala, todo es así. Pero el miedo malo es así cuando te asusta algo que todavía no pasa. O sea, que te asustas por algo inexistente que te limita. No sientes la piel de gallina, no sientes energía, simplemente miedo malo. Y es así. Todo es así, la ira también es ira positiva, ira negativa, como ya les he dicho.
la felicidad buena y hay felicidad mala. La felicidad buena pues es la más común, la que casi todos conocemos, que es cuando sientes felicidad. La felicidad te da energía, te hace sentir eléctrico con la piel de gallina cuando te sientes feliz, por cosas buenas. La felicidad mala es como cuando te sientes feliz, o sea, te sientes bien contigo mismo, pero por cosas malas, así como que le pasa algo malo a alguien y tú pues como que te sientes bien contigo mismo porque ves a alguien que está peor que tú o cosas así. Te sientes bien contigo mismo, la felicidad negativa es así, te sientes bien contigo mismo por algo que pasa, algo malo o algo así, y te sientes bien contigo mismo, pero no sientes electricidad, no sientes la piel de gallina, simplemente te sientes bien contigo mismo, pero esa felicidad y esa sensación es negativa, es mala. La felicidad buena te hace sentir feliz y eléctrico, la mala no. Y así con todo, el desagrado también, cuando te da asco algo así desagrado, que te sientes así con la piel de gallina de que te da cosa, ver algo así desagradable. O el desagrado malo, que es cuando lo mismo te da asco o cosas así, pero no sientes la electricidad ni la piel de gallina, simplemente lo rechazas y cosas así. Todas las emociones son así, son buenas y negativas. Y para transformarte en esta forma oscura es con estas emociones negativas, miedo, ansiedad y cosas negativas. Estas cosas funcionan así, como te acabo de explicar antes, que las personas son positivas y negativas. Pues las personas que son negativas prácticamente están más cerca de esta transformación. Las personas negativas están cerca de esta transformación oscura y las positivas están cerca de Super Saiyajin y Ultra Instinto. Y es así, con estas emociones negativas y estas sensaciones te puedes convertir en esta forma oscura, que es así, como el Super Saiyajin, que es una aura dorada. La forma oscura no es una aura dorada porque es negatividad, vendría siendo más bien así colores oscuros, así porque es negativo, es malo. Y pues así funciona esta transformación, así te conviertes, al contrario del Super Saiyajin. Con lo contrario del Super Saiyajin te conviertes en esta forma oscura, que es mala. Las cosas buenas de esta transformación es que te da más fuerza, así como el Super Saiyajin, que te potencia. Esta forma oscura también te potencia, pero es mala y a un costo. Te da más fuerza, te hace más poderoso, puedes pues, ganarle así a los demás porque eres más poderoso que los demás. Haces que los demás se sientan mal y les quitas la energía, pero es mala porque no te hace sentir bien contigo mismo, no te hace bien en el cuerpo ni nada. Al contrario, te hace daño, te puede hacer daño en el cuerpo y varias cosas. El Super Saiyajin ya te he dicho también que te puede llegar a hacer daño si no lo sabes controlar, pero por tanta energía. Pero es buena la transformación. Si la controlas te puede curar el Super Saiyajin. Esta transformación negativa no te cura, al contrario te hace daño, porque es pura negatividad y cosas así. Entonces tu cuerpo le hace daño. Es poderosa, pero a un costo peor que el Super Saiyajin y el Ultra Instinto, que esas transformaciones son buenas. Y es recomendable usarlas. Pero pues así funciona esta transformación oscura. Te hace más poderoso, pero te hace sentir mal. No te hace sentir eléctrico, ni así como el Super Saiyajin. Y pues bueno, esta transformación oscura funciona así. Y no tienes que usarla. Tú tienes que ser positivo. Y así te puedes convertir en Super Saiyan y en Ultra Instinto. No seas negativo y uses esta transformación oscura. Que es difícil de lograr, la verdad. Es muy difícil. Para mí es más fácil el Super Saiyajin. También porque yo soy muy positivo. Pero hubo una etapa en mi vida de mis 11 a 14 años que yo era muy negativo. Yo era muy negativo y estaba más cerca de esta transformación oscura que del Super Saiyajin a mis 11 o 14 años. Y pues yo era muy negativo así y pues estaba cerca de esta transformación. Y era así. Ya después de mis 14 años, con 9 meses y 15 fue cuando tuve mi despertar espiritual. Me hice súper positivo y ahora estoy mucho más cerca del Super Saiyajin. Que ya les he dicho que he tenido en mis tutoriales, incluso en otros videos, cómo me he convertido en Super Saiyajin yo en algunas ocasiones. Justo en mi video anterior a les conté una anécdota cuando tenía 4 años sobre cómo me convertí en Super Saiyajin. Y pues cosas así. Pero bueno, o sea,
esta transformación se las digo para que tengan cuidado, o sea, para que se la sepan, pero no la usen, es negativa. Y pues bueno, esto funciona así. Y pues esta transformación es lo opuesto al Super Saiyajin. El Super Saiyajin ya les he dicho que es así como un puente entre la tercera dimensión, la cuarta y la quinta. Porque el Super Saiyajin tienes tu cuerpo físico de tercera dimensión, pero una aura dorada y energía que te hace conectar con seres de cuarta y quinta dimensión, que puedes interactuar en estas tres dimensiones, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. El Ultra Instinto, es un ser de quinta dimensión que puede interactuar en la tercera manifestándote, así como los ángeles, que son seres de pura energía, pero pueden materializarse en la tercera dimensión. Así funcionan estas etapas, estas fases del Super Saiyajin, el Ultra Instinto, que son muy buenas de quinta dimensión, positivas. La fase esta oscura, eres un ser de tercera dimensión con cuerpo físico, pero también de cuarta y quinta dimensión por toda la energía negativa que tienes, que es lo opuesto al Super Saiyajin, que tienes energía positiva. Con el Super Saiyajin, con esta tienes energía negativa, pero también eres un ser prácticamente de cuarta y quinta. Con esta forma de oscuridad, con esta forma oscura, eres un ser de tercera, cuarta y quinta dimensión como el Super Saiyajin, porque es el opuesto al Super Saiyajin. Puedes interactuar con seres también de cuarta y quinta dimensión, y pues funciona así esta fase oscura. Ahora, hay seres buenos y en todas las dimensiones, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. Hay seres buenos y seres malos en todas partes, es como el yin y el yang. Hay fantasmas buenos, por ejemplo, hay fantasmas buenos de quinta dimensión, fantasmas que son buenos y positivos. Pero también hay fantasmas malos y negativos, que son así como espectros. Yo ya les he dicho en mi video de los sueños, donde se los explico los sueños. En ese video les hablo pues de los espectros, que yo he peleado con espectros oscuros de cuarta dimensión, que los espectros así oscuros y esos vendrían siendo como esta fase oscura. Tú puedes usar esta fase oscura y tener tu cuerpo físico y esta aura negativa y oscura. Los espectros prácticamente ya no tienen el cuerpo físico, pero son esta aura oscura. Es como esta transformación oscura de las que les estoy hablando. Esos espectros prácticamente son ya todo así, pura oscuridad y negativos. Y se alimentan de energía y haciendo sentir mal a los demás. Y así funciona esto. Estos espectros que son como esta forma oscura, ya sin cuerpo, únicamente la pura energía oscura y negativa. En aquel video de las visiones les explico esto de los espectros, de mis experiencias con estos espectros, que yo ya he peleado con ellos. Y bueno, funciona así. Hay seres buenos y seres malos en todas las dimensiones. El Super Saiyajin es bueno, esta forma oscura es mala. Los ángeles que son buenos, espectros malos, fantasmas buenos, personas buenas y positivas, personas malas y negativas. Todo funciona así. Emociones positivas, emociones negativas. Esto es así. Y esta forma oscura, pues es así como se las acabo de explicar. Se las acabo de explicar de la mejor manera. Y pues es negativa, porque ya te digo, te hace sentir mal a los demás y con todas estas cosas negativas. Y pues funciona así. Ahorita, por ejemplo, les voy a hablar de Kung Fu Panda 3, que hay una parte en la que dicen que todo se puede dar, o sea, lo que se puede dar también se puede quitar. Tú puedes dar energía a los demás, también se las puedes quitar, así como en Kung Fu Panda 3. Pues el general Kai, que les quitaba la energía a los demás para hacerse más fuerte. También Uwei y los pandas que daban su energía para hacer florecer un árbol. Así funciona también esto, o sea, tú puedes dar energía a los demás, de tu energía les puedes dar energía a los demás, o también se las puedes quitar y quitarle la energía a los demás. Esto también funciona así. Pero no debes quitarle la energía a los demás, porque todos tenemos energía ilimitada. Todos tenemos energía ilimitada. Y por eso es recomendable dar energía a los demás, porque todos tenemos energía ilimitada. Todos somos energía ilimitada. Entonces hay que ayudar a los demás, hay que ayudarlos, hay que darles energía y todo esto. Yo hago estos videos para ayudarte a ti. Y pues bueno,
Esto funciona así, tú les puedes dar energía a una persona, los puedes curar, puedes sanar un árbol, darles energía a los demás, pero también se las puedes quitar. Puedes drenarle la energía a una persona, quitarle la energía a un árbol y todo esto. Así como las personas positivas que con estar con ellas te sientes bien y las personas negativas que con estar con ellas te sientes mal porque te quitan la energía. Y esto funciona así, pero es recomendable, ya te he dicho, lo positivo, o sea, no seas negativo. Esto de la forma oscura y todo esto, de que les puedes quitar energía a los demás y todo esto te lo digo únicamente para que lo sepas, pero tú haz lo bueno, no lo negativo. Esto funciona así. Les puedes quitar la energía a los demás, pero pues son malos. Las que les quitan la energía son malos. O sea, no tendrían por qué quitarles las energías a los demás, porque todos tenemos energía ilimitada. Pero ellos no lo saben, no saben cómo hacer eso y creen que tienen que quitarle la energía a los demás para tener ellos energía y sentirse así. Pero todos tenemos energía ilimitada. Y pues bueno, así funciona esta forma oscura que les acabo de decir. Puedo usar de ejemplo a Dragon Ball y sus transformaciones, Freezer Black, el Super Saiyajin y el Ultra Instinto, pero todo esto son transformaciones de la vida real. Todo lo que les hablo en mis videos es de la vida real, pero a veces uso Dragon Ball, otras cosas para darte a entender mejor todo esto. El Super Saiyajin es así como la transfiguración de Jesús, sobrecarga eléctrica, el Ultra Instinto, esta forma oscura, que le digo así forma oscura porque no tiene en sí un nombre específico, transformación oscura. Y todo esto es de la vida real. Y te voy a dejar los videos en la descripción de los sueños, del Super Saiyajin, superpoderes y todo esto, para que los vayas a ver. Y pues bueno, esto es así. Sé positivo y no hagas nada malo. Esta transformación negativa es únicamente para que lo sepas y porque nadie más te va a decir esto y como yo lo sé, tengo que compartir mi sabiduría. Por eso hago estos videos, para ayudarlos. Y pues bueno, les acabo de explicar esta forma oscura de la mejor manera que puedo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, comparte. Voy a seguir haciendo más videos como este, así que suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en verlos, mis nuevos videos. Comparte este video porque mi objetivo es que todo el mundo sepa estas cosas. Hago estos videos para que todo el mundo lo sepa. Y si tú compartes este video, le das like y te suscribes, me estás ayudando para que YouTube, Facebook y donde publico estos videos, pues los vean más personas. Este es mi objetivo, o sea, que todo el mundo sepa estas verdades, porque nadie te dice esto. En la escuela nunca te van a decir estas cosas. Y yo, ya que lo sé, por mi sabiduría, la tengo que compartir. Así que bueno, comparte este video y si te ha gustado dale like. Y voy a seguir haciendo más videos como estos. Te dejo los videos que yo ya tengo aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.